Muy bien, aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios. Hoy es día lunes. El Señor está con nosotros. Emanuel. Esa expresión preciosa, Emanuel. Bueno, ya estudiamos bastante acerca de el nombre de Jesús. Especialmente estudiamos bastante acerca de que Jesús es un nombre sobre todo nombre. Hoy vamos a tratar de concluir esta parte, la parte que tiene que ver con Jesús y con Emanuel, porque ya nos propusimos entender que ese Dios que nos vino a visitar a nosotros en carne, en humanidad, y explicamos extensamente que el término carne es un término negativo, lo cual significa que el hecho de que Dios se haya hecho carne es que se rebajó, se vino al nivel de hombre. Y ya entendimos que Dios como hombre, Él obtiene muchos beneficios para nosotros. El hombre caído necesita de Dios como hombre. No nos confundamos porque algunos cuando disertan acerca de Dios como hombre usan versículos fuera de contexto. En el aspecto de Dios como hombre es muy importante estar bajo contexto, porque hay textos que dicen que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, pero eso está bajo otro contexto, ¿verdad? Está bajo el contexto de no arrepentirse y bajo el contexto de no mentir. Ahí sí Dios no es igual que los hombres. Pero nosotros debemos aprender a estudiar la palabra bajo el contexto que el Espíritu Santo la pone. Porque cuando uno ignora el contexto de una enseñanza, por eso es que confunde a la gente y los hermanos resultan enseñando otras cosas usando un texto fuera de contexto. Entonces, muy importante ver la pureza de la palabra. La pureza de la palabra no se debe a que sepamos griego, que sepamos hebreo, que sepamos arameo, no. La pureza de la palabra está en los contextos. Si usted sabe usar los contextos correctamente, usted no va a errar el blanco. Errar el blanco es pecar. No va a pecar cuando predica, porque muchos pecan predicando. No solo pecamos en todas nuestras fechorías y todas nuestras negatividades, sino que aún aparte de eso todavía pecamos al predicar. Que Dios nos ayude pues para tener unos labios puros. Muy bien, así entonces a manera de introducción estamos hablando de cuán necesario es explicar la palabra en su pureza. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 porque ese es el libro que nos tiene ocupados, las 42 generaciones que Dios usó para que Él mismo naciera aquí en la tierra como carne y como hombre. Quiero leer Mateo 1.23. Mateo 1.23. Recuérdese que en los evangelios está el cumplimiento de todas las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habló de Cristo, solamente que se habló en una forma escondida, en una forma de tipos, sombras, metáforas, parábolas, alegorías. Por eso estaba escondido el misterio. Ese misterio, dice Pablo en Efesios 3, que estaba escondido. ¿Cómo estaba escondido? En figuras, en sombras, en tipos, no lo podía ver cualquiera en una forma clara. Pero a medida que transcurrió el tiempo y llegó la realidad que es el Nuevo Testamento, ahí se nos explica entonces lo que sucedió con el nacimiento de el Señor Jesús, llamado el Cristo. Leamos pues Mateo 1.23, dice: He aquí una virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido o interpretado, fíjese, es importante saber que aquí traducido quiere decir lo mismo que interpretado, es Dios con nosotros. Usted tiene que aprender a interpretar el nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora bien, este versículo nos muestra el cumplimiento de Isaías 7:14 y también de Génesis 3:15. Allá en Génesis 3:15 se habló de la simiente de la mujer. Ya hemos discutido, hablado bastante de la simiente, del semen, ¿verdad? Y hasta hemos dicho que los pensamientos de Dios no son iguales a los de los hombres, porque una mujer biológicamente no tiene semen, no tiene semilla, ella no puede engendrar, el que engendra es el hombre. Sin embargo, en la Biblia está registrado que la mujer tiene simiente. Entonces se profetizó desde el principio de la Biblia de que nacería un hombre que sería simiente de la mujer y que derrotaría al enemigo. El tiempo empezó a correr y se profetizó del Señor Jesucristo en muchas figuras, personajes, sombras, tipos, alegorías, etcétera, etcétera. Al llegar a Isaías 7:14, mire cómo dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es bien importante que nosotros entendamos la señal. Mire, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esa era una señal para los judíos, de que iban a ser un niño de una virgen. Era una señal. Y luego, al llegar a Mateo 1:23, ahí vemos el cumplimiento, porque ya en Mateo 1:23 se nos está hablando de la Virgen María, se nos está hablando del acontecimiento de Belén, del acontecimiento de que nacería una persona y que esa persona interpretada es Emanuel. O sea que esa personita que usted vio nacer allí en el pesebre, ese era Emanuel, Dios con nosotros, pero tú le tienes que decir Emanuel. Tú tienes que decir Emanuel, porque el nombre de él es Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Esa fue la orden de Dios. Ese niño se va a llamar Jesús, y ya estudiamos todo lo relacionado con el nombre Jesús. Pero ahora nos dice que nosotros tenemos que interpretar a ese nombre, Emanuel. Y nosotros somos los que tenemos que decir Dios con nosotros. Jesús como Emanuel es para que sea experimentado por nosotros. Quiero que por favor tomes en cuenta esto que te estoy diciendo en este momento. La razón por la cual Dios te manda a ti que tú digas Emanuel cuando veas el nacimiento de Jesús en el pesebre, tú tienes que decir Emanuel, porque esa venida de Dios para contigo y para conmigo es para que experimentemos a Dios. Si tú tienes otro concepto del nacimiento de Jesús, pues esa ya es cosa tuya, ¿verdad? Porque muchos tienen un concepto equivocado de lo que es el nacimiento de Cristo. Es más, algunos hasta celebran la Navidad y la Natividad y lo hacen tan inconscientemente. Pero estar conscientes de la Navidad, estar conscientes del nacimiento de ese niño es Emanuel, Dios con nosotros. Llegó Dios, hermano. Entonces,
se puede decir que Emanuel es un segundo nombre que nosotros debemos estudiar. ¿Sí? Los ángeles no le hablaron a José o a María de ese nombre. En vez de eso, Emanuel es el nombre que nosotros tenemos que interpretar, el nombre que le tenemos que dar. ¿Por qué? Porque ese nombre tiene que ver con una suma de experiencia que nosotros tengamos. Escúchame bien, con una suma de experiencia. Cuando yo te hablo de una suma de experiencia, es cuánta experiencia de Cristo tienes. 1, 2, de 1 a 10. De 1 a 10, cuánta experiencia de Cristo tienes. Esa es la suma de experiencia que nos identifica con el nombre Emanuel. O sea que cuando uno tiene alguna experiencia de Jesús, usted puede decir que Dios está con usted. Si usted no tiene ni una suma de experiencia de Cristo, usted no puede decir Emanuel. Jesús no es nada menos que Dios con nosotros. Esa es nuestra experiencia. Dios nos dijo que Jesús es su nombre, pero cuando lo recibimos y experimentamos, nosotros decimos que Jesús es Dios con nosotros. Yo espero que este concepto te impacte y se haga carne en ti. Amén. Con frecuencia los creyentes se preguntan, ¿es este Jesús el mero Dios? Porque mira lo que estamos estudiando. Quizá los cristianos tengan confianza de decir, es el Hijo de Dios, pero no tienen la seguridad de decir que el hecho es Dios mismo. Algunos teólogos nos dicen, tengan cuidado cuando enseñan que Jesús es Dios. Algunos enseñan que Jesús es diferente de Dios. Ellos enseñan que Jesús no es directamente Dios. Muchos creyentes no ponen atención a lo que es la experiencia. Me gusta cuando en Ecuador dicen, oye eso, ñaño, oye esto. Mira, muchos creyentes no ponen atención a lo que es la experiencia, porque por medio de la experiencia nosotros tenemos revelación. Fíjate que Emanuel, Dios con nosotros. Yo quiero que escuches atentamente este puntito que estoy desarrollando, porque yo quiero decirte que muchos, en vez de entender a Jesús, que es Dios, se hacen bolas, presentando conceptos que dividen la triunidad de Dios. Fíjate, se hacen bolas. Y en vez de presentar en una forma correcta a Dios, lo presentan en una forma caricaturesca, como caricatura. La caricatura es una distorsión de la realidad de un personaje, ¿verdad? Si quieren presentar una caricatura mía, tienen que cambiarme ciertas características y hacerme un poquito chistosa la cara. Bueno, yo creo que de por sí ya la tengo chistosa, pero hay que hacerla más chistosa para que sea caricatura. Me alargan un poco la cara, me ponen así los ojos más saltados. Bueno, no presentemos caricaturas de Cristo. No presentemos caricaturas de Dios. Presentémoslo con una fotografía clara. Miren, ya empezamos a tocar un poquito este concepto porque hoy voy a terminar hablando de Jesús y Emanuel.
y luego recogeré la antorcha que dejé en algún mensaje anterior y les dije que vamos a aprender a entender qué clase de Dios es el que vino a la tierra. Porque podríamos estudiar bastante acerca de Dios y no entender qué clase de Dios es el que vino en la persona de Jesucristo. Porque para nosotros, antes de hablar que Él es llamado el Cristo, tenemos que saber qué clase de Dios vino en Cristo, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si queremos presentar una fotografía correcta de lo que es Dios, y cualquiera, escuche bien, cualquiera que lo presente en una forma diferente está fuera de contexto. Cualquier persona que hable de Dios y no lo presente como Él está revelado en la Biblia, esa persona está fuera de contexto, aunque sea elocuente, aunque trate de convencernos de muchas formas, porque la Biblia revela a un Dios plural, Elohim. Desde el principio de la Biblia, donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, se nos habla de un Dios que está compuesto de tres hipóstasis. Escúchenme bien, no estoy diciendo que está compuesto de tres personas, porque eso, en vez de ayudarnos a entender a Dios, nos desvía de la verdad. Dios, al presentarlo como tres personas, va a haber problema en la enseñanza, porque para nosotros tres personas son tres personas. Dios es una persona. Él es un ser. De la misma manera que usted y yo somos una persona, un ser. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Asimismo, Dios es un ser que se llama Padre, Hijo y Espíritu. Si usted quiere hablar del verdadero Dios, discúlpeme, pero usted tiene que hablar de Él como el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, y léalo bien, por favor. Léalo en Mateo 28:19. Es un nombre, no son tres nombres. Dice que es, perdón, que es un nombre. Ese nombre es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, el Dios absoluto, escuche bien porque esto es clave, porque Dios tiene absolutez, pero también tiene relatividad. Escudriñe esas palabras, por favor. El predicador busca las palabras para darse a entender, hermano. Si un predicador no usa palabras para darse a entender, va a estar muy escaso en su mensaje y no lo van a entender jamás. El predicador busca las palabras para darse a entender. Dios es absoluto, pero Él también es relativo. Como Dios absoluto, Él es Padre, Hijo y Espíritu. Nadie puede separarlo. Escúcheme bien, por favor. Nadie puede, porque estamos hablando de Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Pero si no sabemos qué clase de Dios tenemos, entonces nosotros no vamos a agarrar la onda. Por eso le dije, mire, estudie a Pablo, estudie a Pedro, estudie a Juan, porque ellos sí agarraron la onda. Ellos sí aprendieron a enseñar la revelación divina. Y por eso ya, primero Dios, mañana vamos a comenzar a desarrollar 29 asuntos que hay en la Biblia relacionados con Dios. 29 asuntos en el Nuevo Testamento. Hay 29 asuntos importantes para entender de lo que es Dios. Pero apenas estudiamos los 10 de Jesús
y hoy nos vamos a ocupar en 7 de Emanuel, porque lo mejor es estudiar la Biblia conforme a los puntos que la Biblia nos enseña para poderlo entender. El Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Cualquiera que enseñe diferente está fuera de contexto, está fuera de la enseñanza correcta. Dios absoluto, el Dios que usted tiene es un Dios plural, por eso Él dice hagamos, por eso Él dice descendamos. Él habla en plural porque su personalidad es plural. Él es Padre, Él es Hijo y es Espíritu eternamente. Por eso les dije, no creemos el modalismo, que es creer que Padre es en un tiempo, el Hijo es en otro tiempo y el Espíritu es en otro tiempo. Ese es modalismo, eso no lo respalda la Biblia. Tampoco podemos enseñar triteísmo porque Dios no es 3 personas, sino que tenemos que enseñar la pureza de la palabra. La pureza de la palabra no tiene nombre. Los nombres que le han puesto a las escuelas son los que dividen al pueblo del Señor y son los encargados de transmitir herejías y mentiras. Dedícate a la pureza de la palabra de Dios. Felicito a mi primo Ubaldo Carrillo, porque después de tantos años de oírlo predicar a mi primo, hoy lo escuché y ya lo he escuchado algunas veces. Él se está ubicando en la pureza de la palabra. Primo, te van a abandonar muchos que son cristianos tradicionales y que les gusta que los emocionemos con nuestra predicación, pero si de verdad tú amas al Señor, tú te vas a dedicar a la pureza de la palabra y no te va a importar quién te respalde y quién no te respalde. Porque como dijo el hermano Francisco Vélez, dijo, hermano Carrillo, con solo que Dios nos ame, nos basta. Gloria a Dios. Entonces, por favor, cuando hablamos de Emanuel, Dios con nosotros, tienes que saber que hay un Dios absoluto. Ahora, cuando yo te hablo de un Dios relativo, Jesús es Dios relativo. El Padre solito es Dios relativo. El Espíritu Santo es Dios relativo. O sea que cuando yo digo que el Padre es Dios, relativamente Él es Dios. Cuando yo digo que el Hijo Jesucristo es Dios, relativamente Él es Dios. Y cuando yo te digo que el Espíritu Santo es Dios, relativamente es Dios. Claro que los 3 son Dios, pero no los puedes separar. Vamos a ir entrando a los versículos en los próximos mensajes para demostrar que Cristo mismo lo habló y Él dijo que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. El Padre y yo uno somos. Aleluya. Entonces no hay pierde, hermano. No estamos especulando, no estamos adivinando, no estamos presentando ninguna escuela humana. Estamos presentando la pureza de la palabra de Dios. Entonces, debes de entender la relatividad de Dios. Te voy a poner otro ejemplo de relatividad. Por ejemplo, mira, muchos cristianos dicen, hoy se fue al cielo fulano de tal. Hoy se fue con el Señor fulano de tal. Esa es una verdad relativa. Porque sí es verdad que cuando nosotros nos morimos, estamos presentes con el Señor. Pero si tú estudias la Biblia, cuando un cristiano se muere, él está presente con el Señor porque su espíritu va a Dios quien lo dio. ¿Y en dónde está Cristo? Está en el cielo. El espíritu de nosotros se va para estar con Jesús. Pero nuestra alma está en el Hades, esperando la resurrección. Entonces, por eso te digo, no podemos decir, el hermano ya está caminando con Jesús de la mano. No, porque eso todavía no se ha manifestado, pero hay una relatividad, hay algo relativo, que ya estás con el Señor, porque donde está el Señor estás tú. Así lo registra la Biblia. Él está en el trono y está en nuestro corazón. Nosotros estamos con Él allá en el trono y nosotros estamos
aquí en la tierra con Él dentro de nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos del Dios relativo, Jesús es Dios relativo, el Padre es Dios relativo, el Espíritu Santo es Dios relativo, pero cuando hablamos de el Dios absoluto es que los pones juntos, inseparables, no puedes ni por cuestión de didáctica, que quiere decir que ni siquiera para enseñar los puedes separar. Si quieres hablar del Padre, ahí con Él está el Hijo, ahí con Él está el Espíritu. Si quieres hablar del Hijo, no le puedes quitar al Padre, ahí está con Él y ahí está el Hijo. Si quieres hablar del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo está incluido el Papá y el Hijo. Entonces esto te va a aclarar tu mente, porque tú no tengas la idea errónea de creer que solo Cristo está adentro de tu corazón. Aquí adentro de tu corazón está el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre es la fuente de todo lo que sale de Él para ti. El Hijo es el que logra y hace por ti. Y el Espíritu ejecuta. Pero es el Dios triuno, el Dios trino. Yo no te estoy hablando de doctrinas, ni de teorías, ni de hipótesis. No, hermano. Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, el que dijo hagamos al hombre, el que dijo descendamos y confundamos las lenguas. Ese Dios plural y absoluto es el que está aquí dentro de todos los cristianos. ¡Aleluya! Entonces, yo creo que todo esto que estoy explicando lo podemos entender a la luz de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mira, pareciera un juego de palabras, pero ahí está la triunidad de Dios. En el principio era el hablar, y el hablar, que es Cristo, estaba con Dios, y el hablar era Dios. ¿Te das cuenta? No hay pierde, no hay juego, no hay nada que podamos discutir. Dios es ese Dios absoluto. Entonces, debemos entender bien cómo es Dios. Cuando experimentamos a Jesús, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es mucho más para nosotros de lo que nosotros pensamos. Es nuestro confort, es nuestro descanso, es nuestra paz, es nuestra vida. Este no es, hermano, Dios en los cielos, es Dios en mí, Dios en mí. Aleluya. Cada vez que experimentamos a Jesús en cierta manera, entendemos que Jesús es Dios con nosotros. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestra salvación. Después que experimentamos esa salvación, podemos decir, esto es Dios con nosotros para hacer nuestra salvación. En cada experiencia, nunca te olvides, en cada experiencia de Dios en tu vida, allí está Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien, entonces, como el tiempo avanza, y quiero dejarte los 7 puntos importantes de Emmanuel, para que así ya mañana de lleno vamos a internarnos en la enseñanza de lo que es Dios, qué clase de Dios vino a través de la persona de Jesucristo. Porque si Jesucristo es Dios, Dios vino a través de esa persona a los hombres, vino a la tierra. Entonces, vamos a ir a Mateo 18:20. Mateo capítulo 18 y versículo 20. Le vamos a pedir a una diaconisa por ahí si me puede traer un vasito de agua, por favor. 18:20. Dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Emmanuel, Emmanuel, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Pero ya le dije que por favor no tenga a Dios
como doctrina o teoría. Gracias, hermana diaconisa, la hermana Carrillo. No tenga a Dios como teoría ni doctrina. Cada vez que usted lea que hacemos algo en el nombre del Señor, es experimentar a Dios. Es experimentar al Señor Jesucristo. Porque donde dos o tres, y lo voy a parafrasear, porque donde dos o tres congregados experimentándome en mi nombre, experimentándome, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él es una persona. Entonces el primer punto que yo quiero que usted vea es que cuando nosotros nos reunimos, nosotros estamos experimentando a Dios. Si no lo estamos experimentando, es bien difícil decir que Emanuel, es muy difícil decir Dios está con nosotros, hermano. Supongamos que usted y yo nos reunimos en la localidad, en el templo. Pero no es Dios el que hace las cosas a través de nosotros. No es Dios el que nos está motivando, no es Dios el que fluye a través de lo que estamos haciendo, como les dije ayer. Si yo estoy predicando, pero no es Cristo el que está hablando a través de mí, yo no puedo decir que estoy reunido con los hermanos en el nombre del Señor. Eso demanda de nosotros una responsabilidad muy seria, hermano, porque cuando nos reunimos, nos tenemos que reunir con mucha reverencia, experimentando a Cristo. Por eso me acuerdo de un cantito que hicieron los hermanos aquí en Pan de Vida, experiencias de vida. Esos son besos. Ellos se inspiraron en el libro de Cantar de los Cantares y escribieron que los besos de Cristo son experiencias. Si experimentamos a Cristo, nosotros estamos besándolo. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Eso es experimentar, hermano. Y cuando nosotros hablamos de hacer las cosas en el nombre del Señor, ya quite de su vocabulario que el nombre del Señor es una fórmula para pedir cosas. No, el nombre del Señor es que Cristo sea vivido a través de nosotros. Vamos a Mateo 28:20, que es, wow, uno de los versículos de oro para entender a Dios. 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, fíjese pues, todo nos va a llevar a la misma dirección. Como dijo mi hermana de allá de Perú, dijo, hermano Carrillo, cuando lo escucho predicar a usted, dice, todo encaja, pastor, dice. Usted habla para un lado de la Biblia y encaja con el versículo, y otro lado de la Biblia y encaja. Y mire, es que cuando es el Espíritu hablando, es que encaja. Mira, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Experiencia, práctica. Y he aquí, Emanuel. ¿Se da cuenta que Dios nos quiere abrir nuestro entendimiento para la palabra Emanuel? La palabra Emanuel, hermano, es experimentar a Cristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, Emanuel, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una forma, pues, de enseñar la Biblia, hermano, y ojalá que Dios nos la dé, porque tenemos que ser sinceros, estamos muy cortos para enseñar la Biblia acertadamente. Estamos muy cortos. O sea que debido a que nosotros no experimentamos a Dios, se nos hace muy difícil predicar la palabra. Pero cuando nosotros experimentamos a Dios, hermano, la palabra fluye a través de nosotros, pero somos coherentes. Cumplimos lo que estamos diciendo. Mira, solo este versículo a mí me impacta tremendamente y ojalá te impacte a ti. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, Emanuel. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, que experimenten, pues,
que me vivan a mí, y entonces Emmanuel hasta el fin del mundo. Aleluya, profundidad de las riquezas. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió la mente de Dios, hermano? ¿Quién? Vamos a otro versículo para ver la tercera cosa. Ya te di dos. Está con nosotros en nuestra reunión. Ojalá lo estés experimentando porque no es teoría. Está con nosotros todos los días. Ojalá lo estés experimentando porque no es teoría. Y ahora dice que está en una parte específica de nosotros. Ahora te va a dar la localidad en donde está Él. Segunda de Timoteo 4:22. Segunda de Timoteo 4:22. Segunda de Timoteo 4:22. Segunda de Timoteo 4:22. ¿Lo tienes? Dice, y este le gusta mucho a Artes. Artes, aquí va el versículo que te encanta, mijo. Aquí va el versículo que es de oro, es diamante para ti. Mira, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Yo te dije que la Biblia se interpreta sola. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Si Emmanuel es Dios con nosotros, ¿en dónde está Dios contigo? Está en tu espíritu. Allí en tu espíritu está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aleluya. ¿Y cómo se llama eso? Se llama la gracia. La gracia. ¿Te das cuenta que nosotros no estudiamos la Biblia solo en una manera externa de hablar de lo que es la gracia, favor inmerecido, etcétera? La gracia es una persona, hermano. La gracia es Dios mismo dentro de ti. Aquí te lo está diciendo la Biblia. Dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ya al hablar de eso, hermano, ya estamos hablando de que el Señor Jesucristo no solamente estaría con los discípulos, sino que les dijo que estaría dentro de los discípulos, como lo estuvo explicando hoy mi hermano Ubaldo Carrillo. Él lo estuvo explicando hoy hablando de la casa de Dios, que somos la morada de Dios y que Dios vino a nuestro espíritu. Ahora yo solo estoy confirmando todo lo que habló el siervo de Dios Ubaldo. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo canal y eso es lo que Dios quiere. De esta manera no confundimos a nadie, ni andamos buscando preeminencia, ni sobresalir, ni fama, sino que humildemente predicamos la pureza de la palabra para que la gente entienda, porque lo de Dios es sencillo, sin complicaciones. La casa de Dios nos la explicó el hermano hoy, que somos la morada. ¿Qué? La morada de Dios en nuestro espíritu, porque Dios no mora ni en nuestra carne ni en nuestra alma. Él mora en nuestro espíritu y desde allí monitorea nuestra vida. Cuando tú entiendes que Emmanuel es Dios contigo en tu espíritu, porque ya lo viste, ¿verdad? Que está en la reunión, está contigo todos los días. ¿Por qué? Porque está en tu espíritu. Allí en tu espíritu, desde ahí trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu. Número 4. Número 4. Vamos a entender más, pues. Número 4. Vamos a entender más. Vas a entender lo que es su presencia. Porque mira, pues, tú puedes decir que Dios está en ti, pero ahora vamos a entender lo que es Él como presencia allá dentro de ti. Vamos, pues. Vamos a Juan 14. Juan 14. Y versículo 16 al 20. Ahora vas a entender más al apóstol Juan. Juan, ¿por qué? Porque ahora ya no estudias superficialmente. Conmigo no se estudia la Biblia superficialmente, mi querido hermano. No, con el hermano Carrillo se escudriña la palabra. Como dijo mi hermana Connie Tonche, dijo, con el hermano Carrillo no solo se lee la Biblia, con el hermano Carrillo se estudia la Biblia, se escudriña la Biblia. Y como dijo alguien por ahí, dijo Artes, no, es que usted la desmenuza. Sí, la desgrano.
pongo las cartas sobre la mesa, míralas bien, mira que no te engañe nadie, usa la palabra bien, sé un buen siervo, hermano. Mire cómo está este mensaje, pues, porque quiero hablarles de que su presencia dentro de ti se llama Espíritu Santo. Su presencia, cuando Dios se refiere a la presencia de Él en ti, se llama Espíritu Santo. Escucha bien, pero no quiere decir que solo el Espíritu está contigo, pero relativamente. Te va a hablar en ciertos pasajes relativamente, pero después de que te habla Dios relativamente, te va a llevar a la absolutez, te va a llevar a lo absoluto de que Él es, porque cuando Él te lleva a lo absoluto, siempre te va a llevar al Padre, Hijo y Espíritu, pero de vez en cuando te habla relativamente. Y tú sabes que nosotros sabemos hablar así. Yo como hombre puedo hablar en una forma absoluta y de repente yo puedo resultar hablando en una forma relativa. Te voy a poner el ejemplo. Vengo yo y le hablo a mi hijo y le digo, mire mi hijo, yo no le voy a hablar a usted ahorita como papá. Yo no le voy a hablar ahorita como cristiano. Le voy a hablar como amigo. Ah, fíjate, entiende la diferencia entre hablar relativo y hablar absoluto. Ahora, si yo le quiero hablar absoluto a mi hijo, le digo, siéntese allí, quiero hablar con usted, yo soy su padre. Yo soy su padre. Y usted me va a hacer caso. Y usted va a hacer lo que yo le digo, especialmente si es un niño. ¿Verdad? Ok. Entonces ya entendiste, porque mira lo que dice el 16, el 14, capítulo 14 de Juan, versículo 16 al 20. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Emmanuel, Emmanuel. Entonces Emmanuel es el Espíritu contigo, hermano. Emmanuel es Jesús contigo. Emmanuel es el Padre contigo. Me explico, ¿verdad, hermano? Me explico. Yo le pido a Dios, hermano, que te abra tu entendimiento. El Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Se sopló, entró. Entonces, démosle gracias a Dios, porque la presencia del Dios triuno en ti se puede identificar relativamente como el Espíritu. Y eso solo es un poquito de los detalles, porque vas a darte cuenta que Dios nos enseña en una forma súper detallada. Vamos con el punto 5. El punto 5 es Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3, y vas a ver qué punto es este. Primera de Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie, escucha este versículo, porque este versículo bota todas las enseñanzas de muchos hermanos carismáticos. Este versículo se las bota, y ahorita te lo demuestro por qué. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Mira pues, muchos cristianos pentecostales y muchos carismáticos, muchos hermanos dicen que si una persona no habla en lenguas, que no tiene el Espíritu Santo. Fíjate qué mentira más grande, pero se dedican a predicar de esa manera y convencen a la gente ignorante, porque para entender bien la Biblia hay que estudiarla. El que te enseña a ti que porque no hablas lenguas no tienes el Espíritu Santo, te está mintiendo. Dice que con solo que tú le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, si tú puedes decirle, Señor, tú eres mi dueño,
Tú eres mi Señor Jesús. Estás usando el Espíritu Santo que está dentro de ti. El Dios triuno que está dentro de ti está confesando que Jesús es el Señor. ¿Cómo te van a decir que no tienes el Espíritu, hermano? Solo porque no haces jerigonza rama candalaba siejara shandala batuca masí. Si no sabes hablar así, dice que no tiene el Espíritu. ¡Qué tontera! ¡Qué engaño! Eso es antibíblico. Aleluya. Mire, mi hermanita Monsalvo, por el medio del Espíritu de Dios, ella dice, tú eres mi Señor Jesús. Amén. Ejercitó su Espíritu, habló su Espíritu, el Dios triuno fluyó a través de ella. Aleluya. Mire, dice la hermana Lupina, eso me dijeron a mí. Pues hermana Lupina, póngase pilas. Póngase pilas. Dios la está trayendo a usted a un ministerio que conoce la palabra. Mira, ahí está el pobre Romy, dice, wow, qué tremendo es blasfemar a Emanuel en nosotros. Sí, es tremendo, hermano, decir que un cristiano no tiene el Espíritu y él ahí está llorando, Señor Jesús, te amo. Si nadie le puede llamar a Jesús Señor si no está usando su Espíritu con la experiencia de que allí vive el Dios triuno. Aleluya. Bueno, lo voy a dejar por ahí hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ojalá que te decidas a ser un cristiano bíblico. Cristiano bíblico. Te desafío. Vuélvete cristiano bíblico. Algunos creen que yo soy neófito en este asunto. No, mi hermano, tengo 66 años, 67 de caminar como cristiano. Y yo te lo puedo explicar bien porque yo ya pasé por todo. Esta semana le daba mi experiencia a un siervo, le digo, nací en la iglesia bautista, trabajé 25 años con los pentecostales, hasta que al fin me hizo Dios cristiano. Ahora mejor prefiero decir que soy cristiano porque huyo de dividir el cuerpo de Cristo. Huyo. Yo no quiero dividir el cuerpo de Cristo. Todos los lavados con la sangre de Cristo son mis hermanos en la denominación que estén y ojalá se dejaran convencer de la realidad y yo les enseño que defender denominaciones es defender doctrinas humanas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y si Él nos permite, nos vemos mañana. Despídete. Dice mi hermana Alejandra Rivera, que podamos experimentar a Dios con nosotros, Emanuel, que esa sea nuestra realidad. Aleluya. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde.